Continuamos, esto es América. El gobierno de Estados Unidos ha dado una movilización, una mirada completamente distinta hacia la política exterior en relación a la presión tanto política, económica y quizás diplomática hacia Cuba, en función de garantizar que la población en algún momento pueda recibir el beneficio de la libertad. En este caso, la actual administración está sin duda cambiando un poco la mirada, el mecanismo de presión que se ejercía en la anterior administración. Vamos a conversar un poco sobre este anuncio que ha ejecutado el gobierno de Estados Unidos con nuestro siguiente invitado, amigo de esta casa, Jorge Luis García Pérez Antuño. Él fue preso político, es defensor de los derechos humanos, conoce muy bien lo que sucede dentro de Cuba, lo que sucede también por parte de la disidencia cubana que reside en el sur de Florida y con lo que se está haciendo en función de la libertad de Cuba desde Washington. Hay mecanismos y parte de esta estrategia, Antúnez, es impulsar la auditoría de viajes, limita los vínculos económicos con entidades castrenses y promete más apoyo a la sociedad civil. Cuéntanos sobre esta nueva visión que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos en contra de Miguel Díaz-Canel. Bienvenido. Bueno, primeramente, que Miguel Díaz-Canel no, yo diría que contra el régimen de la dictadura de Fidel y Raúl Castro, aunque Fidel Castro esté muerto, pero todavía en Cuba quien manda es la familia Castro. Y creer que Díaz-Canel es el que decide lo que se hace en Cuba es caer en un garrafal error. Mira, yo voy a tratar, Penalete, mi amigo, de contestarte poniéndome en el lugar de los que están dentro de Cuba, poniéndome en el lugar de los presos políticos, de sus familiares, de la oposición y del pueblo de Cuba. Yo como cubano, como amante de la libertad, como luchador anticomunista, como patriota, como expreso político, apoyo cuanta medida vaya encaminada a lograr el fin de la dictadura. Y soy un acérrimo partidario de mantener las sanciones, de recrudecer las sanciones contra la dictadura. Ahora, cuando yo veo este llamado memorándum de línea dura que dice restablecer y fortalecer la sólida política hacia la dictadura, yo realmente siento más preocupación que alegría. Siento más pesimismo que optimismo. Y me considero una persona optimista. Para mí, desde mi punto de vista, y lo he comentado con muchos colegas que se encuentran dentro y fuera de Cuba, para mí esto es más de lo mismo. Yo hubiese preferido, o me encuentro entre los que hubiesen preferido, de que lejos de restablecer, lejos de retomar la política que tenía la administración de Donald Trump en su primer mandato, yo hubiese querido que lejos de repetir lo que ya se hizo, hubiese preferido una nueva política, una política más radical, más coherente, más firme, más clara contra la dictadura. Yo pienso, hermano, y vuelvo a decir, agradezco infinitamente al presidente Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos los esfuerzos que ha hecho y hace, y creo que lo mueve en las mejores de las intenciones. Pero yo creo que si se quiere ser consecuente con esa política, hay que pensar en los presos políticos. Hay que pensar en este ejemplo que están dando hombres como José Daniel Ferrer García, como Félix Navarro, como Donaida Pérez Paceiro, que por ser consecuente con sus principios lo han regresado a la cárcel. Hubiese preferido que hubiesen pensado también en hermanos como Miguel Díaz Bauta y Leoncio Rodríguez Ponce, quienes llevan más de 30 años encarcelados. Yo creo que la principal y más importante medida, si se quiere ser coherente, si se quiere ser claro, si se quiere dañar a la dictadura, tiene que comenzar con el rompimiento de relaciones diplomáticas con la dictadura. ¿Qué razón tiene si se sabe que el régimen castrista es un régimen que promueve el terrorismo? ¿Qué razón se sabe? ¿Qué más
¿Qué más falta cuando se sabe ¿Por que qué allá no lo 90 han millas? hecho, Jorge? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué? A ver, estoy de acuerdo contigo y le agrego más calor a la conversación, teniendo a Marco Rubio en el Departamento de Estado, teniendo a congresistas como Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y también a Díaz Balar. ¿Por qué estos consejos, esta visión no coincide? Quizás no es suficiente, no es necesario aplicar la máxima presión desde este punto de vista. Mira, yo creo, y quizás voy a ser un poco crudo en Sí, este punto de vista, sí. yo creo que cuando se vaya, si se va a hablar de arreglar carros, tienen que ir mecánicos. Si se va a hablar de cosmonauta, tienen que ir las personas que han estudiado los cosmonautas. Yo creo que lo que se está pasando es que en los problemas de la decisión del tema de Cuba, las personas que participan no vivieron en Cuba, no conocen lo que es Cuba, conocen a Cuba por lo que han leído, por lo que le han visto o por lo que le han dicho y pasan por alto la realidad de Cuba. Yo estaba viendo hoy una entrevista muy importante con mi amigo Nápoles, Rolando Nápoles, del otrora Canal 41, donde le preguntaban, María de la Fuente le preguntaba esa misma pregunta, y él decía, no sé, quizás hay algún papelito, quizás hay algún pacto, quizás hay algún entendimiento, o quizás hay algo que haya pasado que está guardado en una gaveta del Departamento de Estado que traza, mi hermano, una línea imaginaria donde las sanciones, las medidas llegan hasta un punto. No entiendo por qué cuando se trata de Cuba, cuando se trató de Panamá, dieron medidas radicales. Cuando se trató de Saddam Hussein, medidas radicales. Cuando se trató de apoyar a la justa causa del pueblo israelita, dieron medidas radicales. Cuando hubo necesidad de proteger en la situación allá en Granada, medidas radicales. Pero sobre todas las cosas, cuando el mundo quedaba espantado con aquellas políticas segregacionistas de la Paraguay, la comunidad internacional, hermano mío, en bloque, boicoteó, le hizo un boicot internacional al sistema de la Paraguay. Perfecto, está bien, vamos a quitarle los fondos a la ESA, vamos a dejar de negociar con las entidades, está bien, pero hasta ahí, ¿por qué no implementar las cosas que verdaderamente? ¿Cómo es posible, mi hermano? Y esto lo voy a decir con el dolor de mi alma, ¿cómo es posible que el tema de Cuba interese más andar en las redadas contra, no solo contra inmigrantes, sino presos políticos, personas que los conozco, que han cumplido prisión política, activistas que han sido apaleados en las calles y ahora están en una zozobra? ¿Cómo es posible eso? Y paralelo a ello, están de par en par las puertas y está hablando un simpatizante de Trump, Jorge Luis García Pérez Anturi, trumpista desde mucho antes, cuando muchos de los que me están escuchando ahora y me están viendo dudaban de Trump. Y después de este segundo mandato, muchos de los políticos de aquí de la comunidad que me decían, no, ya Anturi, ya Trump no, ahora vamos con DeSantis. Yo que nunca he dudado de Trump, yo que tuve la honrosa oportunidad de estrechar su mano, esperarlo en la escalería de su avión, para mí ha sido uno de los momentos más emocionantes que ha tenido en mi vida. Y yo creo que lo mejor que le pasó a América ha sido la investidura de Donald Trump. Pero eso no me puede a mí atar a que yo no tenga libertad y no tenga opinión para yo cuestionar las cosas. Creo que estas medidas es más de lo mismo, es más ruido que nueces. Al mal, como decía Martí, se va a la raíz. Se va a la raíz. ¿Qué hacemos con no negociar con Gaesa si estamos permitiendo que por las calles de nuestro exilio heroico sacrificado estén paseándose junto con nosotros y recibiendo en igualdad de condiciones los que reprimieron? Una persona que participó en el derribo de las avionetas de hermanos a rescate, jefes de prisiones, escoltas militares, represores abiertamente.
¿Cómo es posible que esas dos niñas de apellido León penda sobre ella una amenaza de deportación cuando las evidencias de su persecución son más claras que nunca? Yo sé que esto duele a muchos de mis amigos y a muchos de mis colegas que lo están viendo, le duele. Pero la verdad es para decirla, no para andar oculta. Y no está hablando un antitrumpista. No. Está hablando una persona que salió de una dictadura, la dictadura castrista, que tuvo que pagar más de casi 20 años de su vida en prisión por exponer sus puntos de vista. Y hoy aquí tengo que exponerlo. No dejo de reconocer que Donald Trump es un símbolo de la democracia, un símbolo de la libertad. Pero en el tema de Cuba, todo se ha quedado en promesa. ¿O es que tenemos que esperar 4 años más, los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses? Tenemos que esperar 4 años más para que en otra campaña electoral nos prometan cosas que no. Yo, Peinarete, mi hermanito, yo no quiero morir en tierra del exilio. Yo me siento un exiliado. Yo quiero regresar a mi patria, pero quiero que yo no quiero que los tanques americanos desembarquen en mi país. Yo no soy partidario ni incluso de la anexión, pero yo sí quiero que si se nos va a respaldar, que se nos respalde con coherencia, que nos respalde verdaderamente, y que como se habla de Cuba, que no vaya a ser el foco del tema, que a fulano o a Mengana o a Esperancejo lo van a... ¿Cómo vas a cerrar? Hay un programa de refugiados cerrado, hermano. Hay un programa de reunificación familiar cerrado, hermano. Sin embargo, de par en par, yo sé que la administración anterior le dejó la papa caliente a esta, yo sé, pero yo creo que es hora de llamar las cosas por su nombre. Este paquete, este memorándum es más de lo mismo. Así es. Más de lo mismo. Y muchísimas gracias. Hay que ir a la raíz, hay que llegar a la raíz del mal. No, y valoro mucho. Y es que la franqueza con la que tú y yo hablamos, a mí siempre me apasiona conversar contigo, Antúnez, porque podemos hablar con los argumentos reales, porque conocemos el origen del problema. Y lo mejor de todo, la autocrítica es lo que nos da todavía mayor seguridad para corregir esos entuertos que son necesarios enderezar. Jorge Luis, un gran abrazo a la distancia. Saludos en tu casa, por favor. Te respeto muchísimo y siempre... Y nuestra amistad es una amistad muy linda. Yo recuerdo la primera vez que tú me decías el negro, y me gusta que me digas negro, en un mundo donde al negro hay que decirle de color, afro, nosotros somos latinos, somos cubanos. Yo vengo de un país, hermano, donde el negro se dice negro, al calvo, al flaco, flaco, y a la flaca, y todo el mundo somos felices. Sin ningún tipo de sensibilidad. Un abrazo, Jorge Luis, un abrazo, negro. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén. Conversábamos con Jorge Luis García Pérez Antúnez. Se le conoce como el negro Antúnez. Cariñosamente le decimos, nosotros quienes vivimos en el sur del estado de Florida, fue preso político en Cuba, defensor de los derechos humanos, forma parte de la diáspora de ese bello país y de manera consecuente también apoya muchas veces a la comunidad venezolana. Hacemos una pausa, ya regresamos con más.